cualquier espacio rodeado de naturaleza, el campo. Que la inspiración tiene que venir del propio lugar donde se va a crear el jardín. El paisajismo es un proceso de creación y de cambio, desde que diseñamos hasta que se ejecuta el jardín y existe. Hace 20 años en España la figura del paisajista no era tan común, así que yo empecé haciendo empresariales y en tercero o cuarto de carrera me fui de Erasmus a Roma, a Italia. Y entonces ahí empecé a conocer jardines que son maravillosos, renacentistas, alrededor de Roma, y me enamoré profundamente de ellos. En España siempre ha habido jardines espectaculares desde hace cientos de años y siempre ha existido la figura del creador y del constructor de jardines. Lo que pasa que yo creo que nos hemos separado un poco de la naturaleza y de esos jardines y nos hemos vuelto un poco urbanitas, ¿no? Creo que últimamente en España la figura del paisajista está más demandada, pero siempre ha existido, solo que ahora está todo el mundo empieza a saber lo que es un paisajista y empiezan a entender que nuestro trabajo es crear esos pequeños espacios, esos pequeños paraísos donde el cliente disfrute del jardín y de la naturaleza a su alrededor. Yo creo que el jardín, la arquitectura y el interiorismo tienen que ir siempre de la mano, tienen que tener siempre el mismo lenguaje. No tienen que coexistir llegando a un entendimiento común y el proyecto tiene que ser un conjunto común con el mismo lenguaje. O sea, la arquitectura y el paisajismo y el interiorismo tiene que haber muchísima coordinación, es un trabajo muy disciplinado durante el proceso de proyecto para que al final lo que se entregue tenga un sentido común con respecto a todas las disciplinas. Al principio yo creo que en la fase de creación es mucho más corazón, sin duda la parte del concept design, que es como el primer paso del proyecto, es todo corazón, es todo lo que querríamos tener o que nos parecía importante tener dentro de ese jardín que nos ha inspirado ese lugar, ¿no? Ese es el concepto de Genius Loci que tenemos en el estudio. El lugar nos inspira para crear y eso es todo corazón. Una vez que ya entregamos el concept, que es un poco la carta a los Reyes Magos, viene la bajada a la realidad, que es el proyecto básico, y ahí es donde empieza la cabeza, donde empiezan planos de niveles, planos del trazado, los niveles, la selección de especies que tiene que ser lo más nativa posible, el riego, el uso eficiente del agua, la iluminación lo más suave, tenue, y ahí ya empieza toda la parte técnica para que realmente esa parte que se ha hecho con tanto corazón funcione y se pueda ejecutar un proyecto que luego sea un jardín que funcione a largo plazo. Eso es lo que nosotros buscamos, no es un jardín para mañana, sino es un jardín para toda una vida. Yo creo que crear un jardín es un arte ya en sí, con todo lo que conlleva. Entonces, el primer paso es el arte de crear el trazado, que es lo más bonito, es el sendero donde vamos a caminar, diferenciándolo de las plantaciones, qué especie de árboles vamos a poner para que sea la estructura verde, qué arbustos vamos a plantar para que nos generen una forma suave que nos agrade en el jardín. Eso es la primera parte, que es el trazado, y es un parámetro súper estético, súper artístico, que es el diseño. Luego el jardín pasa por, una vez que ya tenemos todo el trazado, los senderos, donde va el agua, donde va la zona de estar, la sombra, la pérgola, el jazmín. Cuando ya tenemos todo eso, que yo creo que es un arte en sí, empezamos con la selección de especies,
que es otro arte, porque al final es como una paleta de colores. ¿Qué queremos? Queremos morados, blancos, lilas, queremos que el jardín cambie a lo largo del año. Cada gota de agua cuenta, entonces a la hora de hacer el uso eficiente del agua intentamos equilibrar lo máximo posible entre plantaciones y pradera. Las plantaciones que nosotros utilizamos son sobre todo plantas que están acostumbradas a poca agua, o sea, son tolerantes a la sequía. Con respecto a las plantaciones y al jardín en sí, al criterio de sostenibilidad, nosotros necesitamos que el jardín sea sostenible a largo plazo, desde su creación. Por eso intentamos que todos los árboles que ponemos en el jardín sean locales, de viveros locales. Culmia me parece un cañón y entonces y creo que nuestro estudio también está en un momento vital muy fuerte, así que creo que formamos un buen equipo y además creo mucho en los valores de Culmia, porque a personas como nosotros, como los paisajistas, nos da mucho sitio y nos deja desarrollarnos profesionalmente para intentar dar lo mejor de nosotros en su proyecto, y eso, claro, dice muchísimo de ellos. Nuestro jardín es de carácter mediterráneo con pinceladas, pero en principio es de carácter mediterráneo. Queremos que las plantas que formen la estructura verde se adapten de una manera creando masas verdes, que es como la estructura verde del jardín de Culmia, y luego una serie de vivaces que van a florecer a lo largo del año, creando esa vida y ese cambio de estaciones del jardín. Creo que el proyecto de Culmia a nivel usos y disfrute del usuario va a ser espectacular, pero también creo que aquella persona que venga de fuera y vea este jardín y esta nueva forma de expresarse en lenguaje mediterráneo se va a quedar impresionado. O sea que yo creo que va a ser un éxito rotundo, vamos.